Enseñanza de hoy. Bien, ya estamos aquí, hermanos, otra vez después de un martes que descansamos hace 8 días. Bueno, hicimos una pausa ahí, pero bueno, hoy es 21 de febrero, vamos a retomar nuestro discipulado, dándole gracias primeramente a Dios por estos espacios, las oportunidades que nos da de aprovecharlos y siempre es muy gratificante cuando un grupo de hermanos se reúnen en torno a la palabra, a discutir, a aprender, a aportar, ¿no? Siempre todo lo que venga de Dios obviamente va a ser para edificación nuestra y hay que aprovecharlo, ¿no? Así es que vamos a darle gracias a Dios por eso, ¿no? ¿Nos regalas, Karen, una oración para arrancar? Sí, claro. Buenas noches a todos. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos una noche más estar acá a disposición. Ayúdanos a entender la palabra del día de hoy, que sabemos que es para capacitarnos día a día, para poder cumplir tu obra, Señor. Bendice a cada uno de los que se encuentran acá presentes, para que nuestras mentecitas estén totalmente a la palabra que nos trae el pastor Ever el día de hoy. Y por la disposición del pastor de darnos esta enseñanza y, y que no solamente quede ahí como una enseñanza, sino que también sea para edificar a otras personas que se encuentran a nuestro alrededor. Gracias Dios por permitirnos un día más estar vivos en carrera y acá nos disponemos, Señor, para ti y todo te lo ponemos en tus manos. Amén. Amén, muchas gracias, Karen. Bueno, Amén. ustedes saben que de los grandes, ¿cuál creen ustedes que es uno de los grandes cuidados que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que tener en los últimos tiempos? ¿O cuidarnos de qué? De no ser engañado. De no ser engañados, bueno, de todo lo Sí, que la de las Biblia habla. falsas doctrinas. Falsas doctrinas, falsas Falsos enseñanzas, todo lo que ya profetas. sabemos, ¿no? Ujú. Entonces, porque inclusive lo más delicado de todo eso es que si eso viniera, obviamente, ¿se acuerdan cuando se le apareció el ángel a Jacob que dijo, bueno, tú eres de los nuestros o eres del enemigo? A veces uno no puede hacer esa separación tan fácilmente. Entonces, se dice, obviamente la palabra lo dice, que todos estos engaños vienen apuntando precisamente a los escogidos, ¿no? O sea, y esa es la idea. Entonces, nosotros ya habíamos abordado, digamos, lo que eran las denominaciones, ¿no? ¿Se acuerdan? Que vimos los testigos de Jehová, los mormones, y la última que vimos fueron los adventistas, que son los que abiertamente sabemos que están como fuera del canon cristiano, digámoslo así. Vamos a empezar hoy y traslado la oración que hizo Karen de la disposición mía, bueno, la traslado hacia Paola, que es la que siempre nos ayuda con estas enseñanzas. Vamos a empezar hoy a ver ya hacia adentro de la casa, ¿no? O sea, las denominaciones que son cristianas o que por lo menos así se identifican, porque a veces a nosotros nos preguntan, no sé si a ustedes les han preguntado, ¿y ustedes de qué denominación son? Entonces uno a veces como que queda patinando, ¿no? Porque cuando uno es de las asambleas de Dios, del Evangelio completo, entonces la gente como que la tiene clara. Pero, bueno, vamos a empezar hoy a ver ya ciertas denominaciones que se reconocen como cristianas, pero qué caracterizan a esas denominaciones, si son sanas o no son sanas, si lo que practican, aunque se diga que son sanas, pero no lo son tanto. Bueno, hay tanto que mejor dejo a Paola que hable porque ella me dice, va, esos 10 minutos que gastó usted me hubieran servido al final, dice. Pero bueno, ahí les dejo entonces a Paola para que ella nos comparta hoy de qué nos va a hablar. Adelante, Paola. Bueno, buenas noches a todos. Voy a compartirles mi presentación. Bueno, ponerla. Sí se ven grandes, ¿cierto? Sí, Sí, Pau, gracias. sí, ok. Ujú. Sí, Bueno, claro. como estaba diciendo mi papá ahorita, como en la introducción, ya vimos tres religiones, digámoslo así, tres sectas que son los mormones, los testigos de Jehová y los adventistas. Entonces, los dos primeros, que son los mormones y los testigos de Jehová, es como, voy a hacer como una recapitulación de lo que ya hemos visto como de las religiones. Esas dos primeras, ellas se decían que eran cristianos, pero nada más, digamos que venían del cristianismo primitivo y hasta ahí y ya. Luego los adventistas sí, ellos se declaran como protestantes, digamos, pero
ya vimos, digamos, con todo lo que ellos creen y todas sus tradiciones, costumbres y todos sus, digamos, rituales, ya vimos que ellos, pues sí, pueden tener muchas, muchas cosas, porque son la mayoría de cosas, pero ya con una o dos cositas que se desvíe, digamos, de lo que nosotros creemos como el cristianismo, digamos, verdadero, ya se desvían, digamos, de la sana doctrina, pues entonces ya no, ahí ya hay o hay un problema, ¿verdad? Una cosa que sí quería como aclarar era eso, digamos, que ya vimos como una rama, una denominación del cristianismo, porque, digamos, de los que son protestantes. Entonces, hay dos, que son los mormones y testigos, que ellos dicen que ellos son cristianos, pero vienen desde la raíz. Y los adventistas que dicen que ellos sí son protestantes, pero pues también se ramifican. Y bueno, como decía mi papá, siempre nos dicen, bueno, ¿ustedes de qué denominación son o ustedes qué son? Y entonces yo quería como empezar, digamos, ya como vamos a ahondar un poquito más acerca de esto, empezar esta primera pregunta, digamos, y responderla. Responder y cuando ustedes digan, bueno, ¿qué son? Y entonces ustedes saber, y tanto yo, porque yo también aprendí qué es lo que somos y cómo poderlos, digamos, como responder a esta pregunta. Entonces, bueno. El título le puse el cristianismo, las ramas y las denominaciones. Y en el contenido lo que vamos a ver es qué es el cristianismo, la definición y sus ramificaciones, el protestantismo, si somos protestantes o no. Ahí, digamos, durante la semana mi papá me pasaba una imagen que decía como, no, es que yo no soy protestante, no soy esto, no soy lo otro, no soy verdad. Habían varias cosas y después decía, yo soy cristiano. Pero bueno, vamos a ver porque dentro del cristianismo se hicieron ramificaciones, se hicieron denominaciones, necesitamos, pues en alguna calzamos, ¿verdad? Y sí calzamos en una. Vamos a hablar del cristianismo no confesional o no denominacional. Si ustedes saben o no sabían de esta parte, hay un grupo de cristianos que son los cristianos no denominacionales, o sea, que no tienen denominación. Y ahí estamos nosotros. Y bueno, yo antes de meterme en esto, antes así como para darles como una idea, yo decía, no, seguro es algo que nosotros decimos, ¿verdad? Por salir del paso, pero no existe, ya es algo como que ya es visible y muchas iglesias se unen a esta parte, ¿verdad? Y bueno, ya al final vamos a hablar del cristianismo evangélico o el evangelicalismo, que así se le llama como tradicionalmente. Entonces, bueno, estos son los contenidos que vamos a ver. Entonces, primero vamos a definir el cristianismo y aquí teníamos que hacer como una definición de como, digamos, religión y como vivencia. Porque si ustedes saben, digamos, vamos a empezar por esta parte, digamos, esta parte izquierda, bueno, derecha, perdón, esta parte de derecha en donde nosotros sabemos que hay cristianos espirituales, cristianos carnales y los naturales, ¿verdad? Entonces, todo cristiano es el que tiene la mente de Cristo. Entonces, digamos, aquí les puse 2 Corintios 2, del 14 al 16, que dice que, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, es cierto que si una persona tiene la mente de Cristo es cristiana y si no, pues entonces no. Entonces, partiendo, digamos, de esa definición, había que hilar muy, muy, muy fino porque hay gente que se dice ser cristiana que no lo es, ¿verdad? Entonces, ya esos son como un nivel más elevado de lo que vamos a ver aquí. Aquí lo que vamos a ver es el cristianismo como religión, ¿verdad? Entonces, el cristianismo como esa definición de religión es lo que está en la parte izquierda, que es una religión monoteísta, como el judaísmo y el islamismo, ¿verdad? Basada en la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Entonces, si usted es una persona que cree en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, que es el Cristo, entonces se convierte en cristiano. Entonces, basándonos en esto, vamos a hacer como toda esta definición, cuáles son las ramificaciones y que son parte del cristianismo y que uno dice, no, pero es que ellos no son cristianos. Bueno, sí, está bien. Nosotros sabemos que
hay denominaciones dentro del cristianismo que no son cristianas, pero pues entonces, habría que, eso es hilar muy fino, pero bueno, cuando lleguemos allá lo vemos. Bueno, siguiéndoles contando del cristianismo como religión, es la religión más extensa del mundo, con un 2.400 millones de seguidores, siendo el catolicismo la confesión cristiana con más fieles, que son 1.360. Entonces, si ustedes ahí, digamos, saltarán porque dirán, bueno, es que los católicos no son cristianos. Dentro de esta, digamos que dentro de esta definición sí, porque los católicos ellos creen en Jesús, ¿verdad? Creen en Cristo, entonces se vuelven cristianos dentro de esta definición. Entonces, para que lo tengamos como en cuenta, porque yo sé, yo entiendo como que ellos son católicos, nosotros somos cristianos, pero dentro de esta definición, pues los amarra a todos. Digamos, De hecho, Paola, digamos, en la definición del catolicismo, acuerden que uno le decía, ¿no? Yo soy cristiano, ¿cómo es? católico, Apostólico, sí. católico, apostólico y romano, pero Ujú. sí, soy cristiano católico. Entonces siempre uno, cuando estaba en la católica, uno hacía énfasis que uno era cristiano, ¿no? Entonces sí, para que no haya esa confusión nada más, es ese asunto acuérdate que uno, alguna vez predicamos en la iglesia sobre el cristianismo si era una religión o una relación, ¿no? La religión tiene una definición que es el conjunto de normas, símbolos, rituales, etcétera, y el cristianismo como una relación, que es lo que Paula está haciendo aquí. Pero sí, nada más para que quede claro eso de que si es como una relación, obviamente los católicos no son cristianos porque para nada se tiene una relación con el Señor, no se le conoce, empezando por ahí, ¿no? Pero como una religión sí, porque están enmarcados dentro de lo que Paula está explicando. Adelante, Pablo. Ujú. Entonces, sí, digamos que el lado derecho es lo del cristianismo como relación y el izquierdo es como religión. Y nos vamos a basar en el izquierdo. Y bueno, ya digamos que el último párrafo dice que los cristianos son los que comparten que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y es el Mesías, ¿verdad? Que fue profetizado en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento viene a morir, a ser crucificado y entonces ya después resucita para salvar a la humanidad. Entonces, para que lo tengan ahí como esa diferencia. Aquí les traje las ramificaciones del cristianismo. Si ustedes ven, está el cristianismo primitivo, que es la que habla la Biblia en Hechos, digamos, a esos son los cristianos primitivos, ahí empezó todo y ahí empezó la iglesia cristiana como tal. Se hacen varios concilios y, ¿verdad? La gente se mete también, todo lo que son los emperadores, entonces se mete también todo esto del Estado con la iglesia, se mete y se hace un revoltijo y se hace concilios y todo, y entonces se comienzan a dividir, ¿verdad? Hay gente que no le gusta lo que ya se está imponiendo dentro de la iglesia y entonces se empieza a ramificar, ¿verdad? Y entonces, al final, digamos, ya ahorita en la actualidad hay tres ramas principales. Está la iglesia ortodoxa, el catolicismo y todos estos que son el protestantismo, que el protestantismo, si ustedes ven aquí, es el que más varía y el que más se fragmenta de los tres, ¿verdad? Los ortodoxos, si ustedes ven aquí, hay ortodoxo y ortodoxo oriental. Entonces, ¿qué significa? Bueno, los ortodoxos orientales son pues los que están más para Rusia, más en esos lados. Y ya los ortodoxos normales, digámoslo así, sin ese oriental, son los que están, por ejemplo, en Turquía y en estas partes, digamos, como más al centro, digamos, del mapa. Ahorita, digamos, lo vamos a ver y es rápido, pero es eso. El catolicismo, pues es uno siempre, digamos, creo que la mayoría de nosotros viene del catolicismo. Entonces, bueno, el catolicismo nace en Roma, está ahí en la sede principal y se expande. Pero ya si entramos al protestantismo, pues varía. Y entonces nuestra idea es que pues ya más adelante, digamos, la siguiente vez, poder ir viendo cada uno de estos, ¿verdad? Entonces ya digamos, la siguiente vez que me toque, entonces poderles traer qué es el anglicanismo, qué es el luteranismo, los calvinistas, los reformados, los bautistas y así sucesivamente, y poder ver unos tres digamos, por estudio, porque sí son bastantes. Entonces, bueno,
Son católicos, ortodoxos y protestantes. Entonces vamos a ver cada uno de ellos muy rápidamente y lo que quiero es como centrarme ya en los protestantes y ver dos ramas de los protestantes. Hoy vamos a ver dos, pero sí quería darles como esta, digamos que introducción de este cristianismo. Se divide en tres, católicos, ortodoxos y protestantes, y nosotros estamos en la rama de los protestantes, ¿verdad? Hay gente que dice, no, yo no soy protestante, pero entonces vamos a ver la definición de qué son los protestantes y decir, bueno, sí, nosotros sí somos protestantes. Entonces, eh, vamos a empezar. Yo les traje esta filmina porque ya la había hablado. Digamos, siempre la toco en lo que fue los testigos de Jehová, los mormones. Ah, bueno, antes de eso, en los testigos de Jehová y los mormones dicen que ellos vienen aquí, del cristiano primitivo, y saltan. Y entonces desde aquí van los mormones y van aquí. Ellos no tienen nada que ver con esto, sino que ellos salen por ahí del cristiano primitivo es su origen, digamos, y los testigos de Jehová también. Pero digamos que los adventistas vienen aquí con los protestantes, para que se hagan una idea de lo que ya vimos. Ya esto lo había hablado un poco, pero para como darles un poquito, los cristianos primitivos, ellos empiezan desde el Pentecostés, ¿verdad? Desde que se recibe el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Y ellos enseñaban que Jesús era realmente el Mesías, anunciado por los profetas, y bueno, Jesús, el que lo habían crucificado, pues también había resucitado. Y dentro de estos cristianismo primitivo, habían judíos, habían paganos y habían samaritanos. Ellos también sufrieron persecuciones porque primero sufrieron persecuciones contra los judíos, ¿verdad? Los judíos los perseguían a ellos y luego, digamos que el Estado en sí los perseguía porque ellos no les rendían culto al emperador. Entonces fueron dos persecuciones, una por los judíos y luego por ya, digamos, los soldados romanos. Entonces ahí ellos sufrieron mucha persecución y ya después en el año 313 pues fue legalizado y ya después cuando digamos, ya en el 25 cuando ya digamos que se convocó a este concilio, ya quedó como, digamos que ya quedó oficial de que ya era la como la religión oficial, digamos, y de toda Roma y de más pueblos que tenían como juntos. Entonces ahí se dio como el fin de esta era del cristianismo primitivo. Entonces, si ven, son esos primeros 300 años de la iglesia, que ese es el cristianismo primitivo, y lo que varios movimientos y varias denominaciones quieren hacer es traer ese cristianismo primitivo hacia acá, ¿verdad? Entonces, eh, y ¿verdad? Porque se ha perdido a lo largo de los años, a lo largo del tiempo. Ahora la Iglesia Católica o el catolicismo, aquí no me, ¿verdad? Bueno, siento que casi todos saben mucho de la Iglesia Católica, solamente algunas cosas como que me parecieron curiosas e importantes de sobresaltar, de subrayar, digamos así. Dice que el término católico viene del latín catholicus y procede del griego católicos, que significa universal. Entonces, la Iglesia Católica significa Iglesia universal. Y los católicos profesan su fe en cuatro atributos. Digamos que el catolicismo se puede resumir en cuatro cosas, que es una, es santa, es católica y es apostólica. Entonces, una es porque digamos que la iglesia es una, ¿verdad? Y sí es cierto, la iglesia de Dios es una sola. Entonces, eso es lo que ellos dicen, que es solo una iglesia. Ahora, es santa porque el fundador de la iglesia, que es Dios, es santo. Entonces, bueno, como el fundador es santo, nosotros digamos que los adeptos o ellos digamos que son los adeptos, tienen que ser santos. Entonces, pues sí es santa en su totalidad. Católica, ya vimos que es universal, o sea, significa universal. Entonces, cuando dicen, ah, es católica, entonces significa que es universal. Entonces, lo que significa es que, digamos que la persona sea de cualquier raza, de cualquier género, no importa, digamos, si es mujer, hombre, o si es de África o de Asia, digamos que la iglesia es para todos. No es como que se hacen distinción de clases.
Y Dos apóstol, cositas. dígame. Sí. Bueno, no sigas. De pronto usted va a decir lo que yo iba a decir. Bueno, la última que es apostólica es que digamos que ellos se basan en que Pedro es el fundador, digamos, de esta iglesia, digamos, y los apóstoles. Entonces ellos dicen que Pedro, digamos, Pedro y los apóstoles dejaron al Papa y a los obispos para continuar como con esa sucesión, con ese liderazgo. Y entonces, parte también de esta parte de apostólica es que ellos dicen que todo lo que enseñaron los apóstoles también digamos digamos que es bueno. No solamente las enseñanzas de Jesús, sino que también las enseñanzas de los apóstoles se tienen que seguir, ¿verdad? Entonces, esas son las cuatro. No sé si iba a decir otra. No, no. Bueno, iba a decir que cerraran los micrófonos. No, pero lo otro que iba a decir era esa parte apostólica, ¿no? O sea, la Iglesia Católica profesa una sucesión apostólica empezando en Pedro, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que ellos empiezan en Pedro porque el argumento de la Iglesia Católica es que Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y es sobre Pedro, que es el argumento de la Iglesia Católica, y de ahí en adelante viene una sucesión apostólica, en buena teoría ya cada uno de los papas es un apóstol sucesor, es lo que dice la Iglesia Católica, lo cual no es bíblico para nada porque la Biblia no enseña de que haya sucesión apostólica. Los apóstoles fueron 12, bueno, el abortivo que fue Pablo y el que reemplazó a Judas y ya, ¿no? O sea, no hay más. Porque los apóstoles tenían que cumplir ciertas características, los apóstoles en esa línea, ¿no? Porque un apóstol pues es un enviado y ya eso ustedes lo conocen. Pero básicamente es por eso que ellos son apostólicos, ¿no? Porque creen en la sucesión apostólica. Sí, entonces, bueno, digamos que yo no les traje mucho porque pensé, digamos, y dije que pues esta iglesia es como la más conocida, ¿verdad? Esta rama del catolicismo es la más conocida aquí y, digamos, en este país y en esta parte del mundo. Entonces, pues les traje unas varias cosas. También les traje el origen, me pareció muy interesante porque el origen no es como que dice, bueno, en tal parte se dio esto y digamos en el siglo tal o en el año tal por entonces se dijeron, sino que este es como el origen que también digamos que hace sentido. Dice que según algunos historiadores o eruditos, la iglesia cristiana primitiva no estaba como muy organizada, ¿verdad? Entonces, pues esto llevó a varias interpretaciones y ya estábamos hablando de 100 años después de Cristo, 200, 300 años después de Cristo, ¿verdad? Entonces, para asegurar algo más coherente, a finales del siglo II, o sea, a finales ya de los años 200, ¿verdad? Estaban en los 250, 220 después de Cristo, las comunidades ya se habían desarrollado por medio de una jerarquía con un obispo central. Entonces, cada iglesia tenía obispos, pero ese obispo era encargado, digamos, un obispo más grande era encargado de obispos en las ciudades menores, ¿verdad? Entonces ya en el siglo II ya se empezaba a ver como esta organización de obispos y así. Y eso es lo que ellos hicieron es, digamos que imitar la organización del imperio. ¿Se acuerdan que, bueno, los imperios romanos, ellos tenían eso, ¿verdad? Ellos estaban que el emperador y luego bajaba y bajaba y bajaba y hasta los soldados romanos tenían que este soldado tenía a cargo una área específica y luego este también tenía y así iba bajando. Entonces lo que la iglesia empezó a hacer era lo mismo, ¿verdad? En las iglesias cristianas se empezó a dar esa misma estructura, obviamente con las mismas em, enseñanzas de la palabra, pero con esta estructura de obispados, digamos, de los obispos en su totalidad. Y entonces ya después las iglesias de Antioquía, Alejandría y Roma ocuparon ya los puestos más altos y entonces ya se reunían para resolver cuestiones doctrinales, políticas y ya después en el siglo III, que son en los 300, ya cuando se empieza como a formalizar ya y de hacerlo oficial esto, entonces el obispo de Roma queda como el principal, digámoslo así, para que se pudiera resolver algún problema o algo así. Entonces se quedó
como que el obispo de Roma iba a ser como el principal. Eso fue hasta el siglo 300, pero eso fue como una evolución, no fue como que de la noche a la mañana, sino que fue como poco a poco yéndose esa transición. Si ustedes ven, bueno, aquí en esta otra filmina, lo que dice es que eh, empezaron a haber teólogos, ¿verdad? Y estos teólogos se llamaban padres de la iglesia. Entonces, estos padres de la iglesia lo que hacían era como institucionalizar o formalizar ya las enseñanzas y las tradiciones ya más sistemáticamente. Y ya con los concilios y las reuniones, pues entonces ya lo hacían como más formal. Entonces, obviamente ya llegó el protestantismo, adelantándome un poquito, lo que pasa es que llega el protestantismo porque ya cuando comienzan a reunirse, comienzan a poner, digamos, a tomar decisiones fuera de la palabra. Entonces, eran decisiones como, digamos, decían, bueno, no, es que María fue virgen y ascendió al cielo, ¿verdad? Y entonces ellos decían, no, pero espérense porque eso no dice en la palabra nunca dice eso, y ellos lo tomaban como un dogma. Entonces fue comenzando como a tergiversar como toda esta enseñanza que vino bien, digamos, lo de los obispos no era algo malo, era nada más una organización que tenían, pero ya después comenzaron a ser como muy formales y ya comenzaron a tratar de imponer cosas que la Biblia no decía. De Entonces, hecho, bueno, Pau, dígame. el concepto de obispado, el obispo es bíblico, ¿no? En el Ujú. libro de Hechos, en varios libros aparece la palabra obispo y el obispo tenía sus funciones, era casi que como un ayudante o sucesores de los apóstoles para ir a discipular y todo ese rollo. Como los ancianos. Sí, exacto, digamos, la palabra obispo está en la palabra, digamos, en la Biblia, entonces por eso ellos tenían eso, cada iglesia tenía un obispo, pero comenzaron a hacer eso, de que los obispos de ciudades más grandes fueran los de las ciudades más pequeñitas, y así fue que comenzaron como a evolucionar. Entonces después dice que ya a mediados del siglo II se adoptó esta estructura de solo un obispo y que eso, pues él, digamos, el de Roma, pues estuviera sobre los demás, ¿verdad? Antes de eso estaba varios obispos, ¿verdad? O sea, era como algo más horizontal y no tan vertical como se fue dando. Entonces ese fue como el origen, creo que, digamos, eso y más lo que les dije, los dos datos al principio, siento que eso me llamó mucho la atención porque pues ya ahí después comienzan con los concilios y pues los concilios dicen, bueno, es esto, es esto, 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 y comienzan pues ya a formalizar más como el catolicismo como lo vemos ahorita. Y de ahí Entonces, viene, Paola, lo de por qué se conocen como padres a los curas. Padres de las iglesias. ¿Vendrá de ahí? sí, 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 digamos, aquí es como eran teólogos que tenían mucho conocimiento, que comenzaron a escribir. Ellos tenían escritos y todo, y ya comenzaron no solamente a hacer como un comentario, sino que lo tomaban como algo ya de respeto, digamos, como algo ya, como una dogma, ¿verdad? Entonces, sí, por ahí viene esto de los padres de la iglesia, entonces a llamarle padre. Entonces, por ahí va este origen. Ahora vamos a hablar de la iglesia ortodoxa, que para nosotros, bueno, para mí es muy, muy, muy nueva. Digamos que haciendo esto fue que lo conocí. No sé si ustedes han visto o han conocido, ¿verdad?, de esta iglesia. Pero lo que dice es que tras varios desacuerdos y conflictos, la iglesia ortodoxa y la iglesia católica se separaron en el 16 de julio de 1054. Ellos estaban en un concilio, igual eran varios concilios, y en un concilio de esos, digamos que digamos que obispo, que no le pareció lo que estaban ahí tomándose, y entonces él dijo, no, yo y mi iglesia nos vamos a separar de esto. Y comenzó pues ya la iglesia ortodoxa, que ya ahora pues no solamente es una iglesia, sino que ya se le han unido varias iglesias que se separaron de la católica. Entonces viene el catolicismo como un todo, se separa en católicos y ortodoxos, y luego el catolicismo, años después, se separa en los católicos y protestantes. Entonces, dice que al igual que la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa,
posee la autoridad de canonizar o beatificar, o sea, digamos los santos, ¿verdad? Ellos tienen sus propios santos, así como la Iglesia Católica, entonces ellos también tienen santos y tienen el Día de los Santos, digamos, el 2 de abril es el día de San no sé qué, y así va. Creen en la Trinidad y también creen en la salvación por medio de Jesucristo en la resurrección. Lo traje aquí porque eso es una de las diferencias, vamos a ver como diferencias entre lo católico y lo ortodoxo. Una de las diferencias es que el catolicismo se centra mucho en la crucifixión, ¿verdad? Si ustedes ven muchas cosas, digamos, del catolicismo o muchas imágenes o cosas así, ven a Jesús crucificado, a Jesús en la cruz, siempre hay como un crucifijo, siempre está así. Pero los ortodoxos lo que ellos dicen es que nosotros nos salvamos por medio de, sí, la cruz, pero es más importante la resurrección de Jesús. Entonces no se centran tanto en Jesús crucificado, sino en Jesús resucitado. Entonces todo lo que vamos a encontrar, digamos, de pinturas y cosas que hacen en la iglesia ortodoxa, va a ser de Jesús ya glorificado, digamos, ya en el cielo, ya ascendiendo, ya resucitado, digamos. Entonces, me pareció interesante ver digamos, como diferencia. Ahorita vamos a ver más diferencias, pero pues para que la tengan por ahí. Otra diferencia es que, digamos que ellos consideran como cabeza a Jesucristo. Digamos que las iglesias, cada iglesia tiene patriarcas. Entonces, digamos, la iglesia de Constantinopla tiene el patriarca de Constantinopla, que es el líder de esa iglesia ortodoxa, y así van. Entonces, sus líderes son patriarcas, así se les llama. Y entonces, pero se tratan como iguales. Digamos que hay un patriarca, que es el patriarca de Constantinopla, que ese es como el principal, pero no es que es como un papa, sino que él lo que hace es como cuando ellos se reúnen todos, él lidera las reuniones. Entonces, como aquí dice, es como meramente simbólico, es como un líder. Y bueno, a diferencia de la Iglesia Católica, esto es como en forma horizontal, ¿verdad? Todos cuando se reúnen todos los patriarcas de las iglesias, entonces se reúnen, toman decisiones y todo, pero digamos que este patriarca, que es el de Constantinopla, él no puede ir a Rusia y decir, bueno, hagan esto o hagan lo otro, no. Él es nada más como el líder que está ahí como la cabeza, el que lidera y todo, pero entre todos toman decisiones. No es que, digamos que en la Iglesia Católica es el Papa y él lo que diga lo tienen que hacer todos, ¿verdad? Es como el Papa y luego lo demás, sino que ellos aquí tienen patriarcas. Entonces es más horizontal. Em, Les traje algunas cosas así como puntos más, como más, más resumidos de lo que es unas diferencias entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. Y bueno, por algo digamos, se dividieron. Entonces lo que dice es que, bueno, lo primero ya lo dije, es que la Iglesia Ortodoxa no admite que, digamos, que el patriarca de Roma, que es el Papa, tenga como esa supremacía o ese poder sobre toda la Iglesia. Entonces lo que dicen es que ellos lo consideran como un patriarca, digamos, es el patriarca de Roma, pero ellos lo que no están de acuerdo es que él tenga poder sobre todo, ¿verdad? Tiene que haber, todos somos iguales y todos tomamos las decisiones por igual. La Iglesia Ortodoxa también niega la existencia del purgatorio, pero pues ellos sí también oran por las almas de los difuntos, al igual que la Iglesia Católica. Entonces, hay cosas diferentes, pero también hay cosas iguales. Dice que en la Iglesia Ortodoxa no se admiten imágenes tridimensionales como en la Iglesia Católica. Si ustedes ven en la Iglesia Católica es mucho de esculturas, ¿verdad? Y veneración de estos santos, sino que solamente son imágenes. Entonces, en vez de tener la escultura, lo que ellos hacen es la pintura. Entonces, ellos tienen grandes pinturas, pero esculturas no tienen. Entonces, ellos, esas pinturas o cosas bidimensionales, ¿verdad? Se les llaman íconos. Así se les llama a estas pinturas de santos o de Jesús, de María, de lo que sea. Son pinturas y no son esculturas. Y bueno, se encuentran, digamos, las esculturas que se encuentran en los templos son nada más como ornamentales.
La liturgia, o bueno, el culto ortodoxo, no tiene instrumentos musicales, sino que es solamente la voz humana, ¿verdad? Ya en los católicos, ya en las iglesias católicas se ha metido también todo esto de alguna guitarra o alguna música. Aquí no. Luego dice que en la iglesia ortodoxa se pueden ordenar hombres casados con una mujer de buena reputación. Entonces, digamos, los diáconos y los presbíteros, que son los sacerdotes, pueden estar casados. Ya los obispos, que son como el grado más alto, eso sí no pueden ser casados. Pero digamos que en las iglesias católicas ninguno de los tres puede estar casado, ¿verdad? Ni antes ni después. Todos ellos tienen que ser, pues, célibes. Entonces, aquí en esta iglesia ortodoxa, los obispos sí tienen que ser, pues, ¿verdad? No se pueden casar, pero ya los sacerdotes, los diáconos pueden casarse. En la iglesia católica, bueno, esto es algo, es una similitud que ellos, digamos, tanto los católicos como los ortodoxos, hay obispos, sacerdotes y diáconos, y también una similitud es que ellos creen que, bueno, que Jesús es tanto Dios como ser humano y que María es la madre de Dios. Entonces, eso las dos iglesias lo tienen como junto, ¿verdad? Y después dice que en la iglesia ortodoxa la comunión es con pan y vino. Digamos que en la iglesia católica se le da la hostia, pero en la iglesia ortodoxa sí se les da un cosito de vino, como en nuestra iglesia, ¿no? Un cosito de vino y un pan. Pero ellos dan el pan con levadura. ¿Por qué? Porque ellos se basan en Levítico 7:13. En la iglesia ortodoxa dice que antes ellos decían que junto con su ofrenda de acción de gracias deben presentar una ofrenda con panes gruesos hechos con levadura. Entonces, por eso es que ellos, digamos, no se basan en la última cena, que era con panes sin levadura, que es la Pascua, sino que ellos se basan en esto. Entonces, ahorita vamos a ver imágenes, entonces el pan de ellos es como gordito, es un pan realmente, no es liso. Luego ya para terminar, digamos, y comenzar a ver imágenes, que eso sí es como emocionante. Dice que tradicionalmente los sacerdotes ortodoxos llevan barba. Si ustedes han visto, los sacerdotes católicos no. O si llevan, pues la llevan bajita. Los sacerdotes ortodoxos llevan una barba como los judíos. Y ellos se basan en Levítico 21:5, que dice que los sacerdotes no deben afeitarse la cabeza, ni afeitarse los bordes de la barba, ni cortarse el cuerpo. Entonces, ellos lo toman pues literal y los sacerdotes usan barba y no se rasuran. Dice que los cristianos ortodoxos rusos realizan la señal de la cruz con 3 dedos y se hace de derecha a izquierda. En la católica, si ustedes no sabían, yo no sabía, ellos hacen la señal de la cruz con los 5 dedos y en la católica se hace de izquierda a derecha. Entonces, eso es como algo que los diferencia, ¿verdad? Entonces, digamos que en la católica usan los 5 dedos y digamos que en los ortodoxos hacen esto. Entonces, así se hacen la señal. Y en los católicos es toda la mano, ¿verdad? Ahora, dice que esta me pareció muy interesante porque los ortodoxos dicen que la Santa Comunión, o sea, la Santa Cena, la Eucaristía, se le da a los niños desde el momento de bautizarse. Ellos los bautizan y comienzan los niños a hacer la comunión, digamos. Esto se basa en Mateo 19:14, donde dice que dejad a los niños que se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Entonces, digamos que ellos dicen que desde la infancia hasta los 7 años ellos pueden comulgar o pueden recibir la Santa Cena, porque pues los niños, digamos que ellos no son plenamente responsables de sus pensamientos, acciones, entonces pueden comulgar. Ya después, a los 7 u 8 años, comienzan ya los niños a hacer esa confesión, ¿verdad? Como en la Iglesia Católica, a confesar sus pecados, ellos también, pero desde a partir de los 7, 8. En la Iglesia Católica, como bien sabemos, ellos después de la primera comunión es que pueden comenzar a recibir la hostia, que es a los 8 o 9 años, y ahí comienzan a confesarse. Entonces, es una diferencia que
Los niños pueden recibir, o sea, ellos no se confiesan hasta los 7, pero sí pueden recibir pues la Santa Cena o la comunión, digámoslo así. Entonces aquí les traje imágenes como para que sea un poquito más, más visual. Este es el patriarca principal de la iglesia, se llama Bartolomé I y es el patriarca de Constantinopla. Constantinopla, sí, para que sepan, es Turquía. Eso es lo que es Constantinopla. Entonces, él, digamos que tiene su iglesia en Turquía y este es como el principal. No sé si ustedes han visto estas que es un muy famoso, este edificio, ¿verdad? Esta es una iglesia ortodoxa en Rusia, en Moscú. Esta es la iglesia ortodoxa de Rusia, en Moscú. Entonces, si ustedes la han visto ahí varias veces, es como algo como icónico, digamos que en Rusia, pero es una iglesia ortodoxa. Aquí les traje un mapa donde en rojo se ve dónde está esta iglesia, ¿verdad? Es muy lejos de lo que estamos nosotros, ¿verdad? Acostumbrados, pero en toda esta parte, digamos, la iglesia ortodoxa en Rusia, en Turquía, en República Checa, todos estos lugares, aquí hay las iglesias ortodoxas. Y así es como los sacerdotes se visten, ¿verdad? Es como una vestimenta un poco más llamativa que los católicos, porque se ponen colores así como amarillos, verdes, entonces, bueno, es em, más como llamativa, sí. Luego aquí está, que si ven, aquí está la barba, ellos se dejan la barba, y aquí está una comparación de la hostia con el pan que ellos dan. Ven que es un pan grueso porque es con levadura, tiene que ser con levadura. Entonces, es como la comparación que se hace. Dígame, Gemma. Pao, Sí. de estos, ¿cuál sería el obispo, por así decirlo? ¿Cómo es que, o en la imagen Digamos, anterior no? este es Ajá, el sacerdote sí. y este es el obispo. Ah, Este es ok, el ok. obispo principal, digámoslo así. Entonces, Vale, él gracias. está sobre Turquía y los sacerdotes están en cada iglesia, sí. Ah, bueno, gracias. Y bueno, y aquí están, que vimos que digamos que los niños, hasta los bebés, pueden recibir la Santa Cena. Entonces, un bebé, si ya se bautizó, puede recibirla perfectamente. Es un pancito y pues el vino y esto. Y aquí están los sacerdotes, ven que se visten de amarillo. Y aquí es una comparación entre una iglesia católica y una iglesia ortodoxa. Si ustedes ven, la iglesia católica tiene estatuas, tiene el Cristo crucificado y se ve como el altar y tiene sillas. En la iglesia ortodoxa no tiene sillas. O bueno, sí tiene, pero alrededor. Aquí no sale, pero digamos que el centro lo dejan solo. ¿Por qué? Porque digamos que ellos dicen que ellos no se arrodillan. Si ustedes se acuerdan, en los católicos, en alguna parte ellos se arrodillan o se mantienen arrodillando. En la iglesia ortodoxa no. Ellos se arrodillan a veces, pero no tanto. Entonces es como que, bueno, si se quieren arrodillar, se arrodillan al centro y listo. Entonces, si ven, es una comparación muy diferente y ustedes ven acá, pues todos, no hay como imágenes, sino que, digamos, no hay esculturas, sino que es todo pintura. Entonces, para que lo vayan viendo. Listo. Ah, bueno, no sé si tienen alguna duda del catolicismo y la iglesia ortodoxa, las diferencias. Era como para que vean las ramas del cristianismo, pero bueno, ahora vamos ya a entrar Pero como entonces, a lo bueno, que viendo nos, eso, Pau, nos Yo le compete. tenía una consulta, ¿eh? bueno, dale, dale, Milton. No, ¿O Fernando. quién era? Fernando es. Es ¿Ah, Fernando. era Fernando? Sí. Ah, Sí, los confundí por el pelo. Que nos parecemos ahí en la voz. Sí. No, es que no estaba viendo las imágenes, pero sí, adelante, Fernando. Sí, no, que ahora que usted comentaba eso, de yo no sé, debe ser que yo era católico ortodoxo, porque yo me persinaba con los tres dedos y con la cruz aquí en el centro, entonces viera que era justo manco, y a veces empezaba por la derecha, a veces por la izquierda. Eso era nada. Eh, no, lo que decía era que viendo esto, entonces los ortodoxos tiran más hacia el catolicismo, digámoslo así, aunque son tres ramas, yo sé que están los ortodoxos católicos y protestantes, pero
mantienen todavía muchas cosas católicas, ¿no? O sea, Sí, digamos, todo lo que la Iglesia Católica acepta antes del 1054, ellos también lo aceptan. Después del 1054, que hubo esa diferencia, pues ya hay cosas diferentes. Pero antes de eso, digamos, todos los santos que se beatificaron, cualquier cosa que digamos que cualquier concilio, reunión y cualquier cosa que se estableció, alguna creencia o algún dogma, ellos también lo traen como aceptable. Fue ahí, digamos, en esa reunión que no les pareció cómo estaban tomando las cosas y pum, se separaron. Pero antes de eso, todo lo que se enseña, eso viene, porque hasta ellos reconocen a María como la Madre de Dios, ¿verdad? Entonces, ya reconocer eso, pues sí. Y como ven, sí tienen todos estos rituales, es muy, muy parecido. Ahora vamos con el protestantismo, ¿verdad? Si somos protestantes o no. Esto ya es como totalmente diferente a lo que estábamos viendo, porque ya es como que rompe totalmente con el catolicismo. Entonces, les voy a dar varios puntos y luego ya lo vamos a ver más como en la práctica. Los protestantes es el grupo que se llamó de disidentes, que digamos alegando que la Iglesia Católica venía pues incurriendo errores teológicos. Entonces en el siglo XVI, en lo que se conoce como la Reforma Protestante, ellos surgen, ¿verdad? Y nosotros surgimos como también por ahí, alegando, digamos, que la Iglesia Católica estaba haciendo muchos errores teológicos. Entonces, bueno, nos separamos de ellos. Dice que el protestantismo no cuenta con una autoridad suprema ni tiene una unidad estructural, ¿verdad? Ya vimos que es como el obispo, los sacerdotes. Los protestantes no tenemos eso, no tenemos una autoridad que nos regule a todos los protestantes. Y los protestantes vinieron con una idea que era como muy diferente a los católicos de iglesia invisible. Digamos que la Iglesia Católica dice que es la única iglesia verdadera, pero nosotros, por el contrario, bueno, y el protestantismo, lo que surgió fue esta iglesia invisible y la iglesia visible. Si ustedes, este, por ahí, se remontan a las enseñanzas, saben que es una iglesia como organismo y una iglesia como organización. Entonces, la iglesia como organismo es lo que se llama iglesia invisible, que es toda la persona que tiene a Dios, que es hijo de Dios, es parte de la iglesia de Cristo, es parte de la iglesia de Dios. Eso es lo que se llama iglesia invisible. Y la iglesia visible, pues es la organización, ¿verdad? La iglesia, digamos, como de las cuatro paredes y del pastor y los feligreses y de los miembros, ¿verdad? Entonces la Iglesia Católica, pues ellos lo ven como que ellos son la única iglesia, ellos son la iglesia verdadera. Entonces, junto con el protestantismo salió este nuevo término, ¿verdad? Y más específicamente fue el 31 de octubre de 1517 que Martín Lutero, era un fraile agustino alemán, publicó los 95 tesis, las cuales, bueno, él las clavó en la iglesia del Palacio de Wittenberg. Y entonces esas tesis lo que condenaban eran las indulgencias, ¿verdad? Que había muchas, digamos, últimamente y en esos últimos años había prácticas de cobrar más una indulgencia y entonces decían, bueno, yo le cobro más y entonces así era, ¿verdad? Como un teje y maneje, y eso no era como eso no era, digamos, a él no le parecía. En ninguna, digamos, yo no me he leído las 95, pero lo que leí, digamos, de los resúmenes y todo, lo que dice es que en ninguna parte de las 95 cuestiona al Papa o a los sacerdotes, sino que él se centró mucho en que la iglesia se estaba desviando a esto, digamos, de la avaricia, del paganismo. Entonces, ya tenían que los sacerdotes estaban empezando a ganar por estas indulgencias, ¿verdad? Con el dolor de la gente, con el, la parte inocente, digamos, de la persona que quería, pues, ser libre de estos pecados. yo Entonces, alguna vez, Paola, alguna sí, vez dígame. leía una analogía muy fácil de entender con esto de la iglesia y las indulgencias, es como el tema de un peaje, ¿no? Por ejemplo, usted va por una carretera y hay un peaje y si usted no paga, no pasa.
¿me entiendes? O sea, o paga o se devuelve, pero si no paga no pasa. Entonces era algo parecido a lo que la Iglesia Católica o todo este concilio de Roma querían establecer, ¿no? O sea, pague para poder que se salve, ¿no? O sea, si no paga, no, te quedó aquí, ¿no? Entonces, por ahí va la inconformidad y todo este tema de las indulgencias. Entonces, me pareció pues, muy interesante esa analogía del famoso peaje, ¿no? Pero adelante, Paola. Sí, yo estaba leyendo que, digamos que los luteranos, que ahora uno dice, bueno, usted es luterano, calvinista, no sé qué, los luteranos se quedan, o sea, hay muchas prácticas, ¿verdad? Ciertas prácticas de los luteranos que vienen siendo parte de los católicos, ¿verdad? Ellos creen en digamos, en el bautismo de los bebés o cosas por el estilo. Ellos tienen una, no es como una misa, pero sí es un ritual donde tienen como un librito y todo. Entonces, estaba lloviendo, no es lo que vamos a ver, tal vez ya es para la siguiente ocasión, me meto con los luteranos, con los anglicanos, porque estaba ahí leyendo un poco que muchos de ellos arrastran muchas cosas católicas, pero son protestantes. Entonces, fue muy curioso ver eso, digamos. Y bueno, ya la última es que del mismo modo que no se puede hablar, digamos, de una sola iglesia protestante, como lo vimos anteriormente, que es el catolicismo como tal, donde está el Papa y todo, ¿verdad? Organizado, o los ortodoxos que tienen los patriarcas. Aquí no se puede hablar de una sola iglesia, de una sola doctrina, y la variedad de estas doctrinas, pues es lo que ha causado que se fragmente en muchas, muchas, muchas ramas, ¿verdad? Esta es la que tiene como la mayor cantidad de ramificaciones. Hay creencias del protestantismo para ver si somos o no somos. Dice que, bueno, lo que establece como principal es la negación del papado, que algunas iglesias protestantes reconocen al papa como un obispo, pero pues rechazan que, digamos, cualquier papel que éste puede tener sobre la iglesia. Sí es un obispo, pero tampoco es el principal. Entonces, como les había hablado, las luteranas dicen, ah, sí, el papa es un obispo, pero no estamos regidos por él. Se niega que los concilios de la Iglesia, cualquier declaración de su jerarquía, tenga una autoridad mayor a la palabra de Dios, ¿verdad? Como estos concilios de Éfeso, concilios de Trento, todos esos concilios decían, no, esto es otro dogma, no está en la palabra, pero hay que hacerlo. Entonces, los protestantes lo que vienen a negar son todos esos concilios, ¿verdad? Es la palabra y lo que diga la palabra. Este concilio no puede ser superior a eso. Se niega a cualquier papel merecedor de la salvación en las obras, ¿verdad? Mucho del catolicismo y hasta de los ortodoxos trabajan con esto de las obras, ¿verdad? Usted tiene que dar limosna, dar ofrendas, dar diezmos, ir acá, ir allá. Y entonces, aquí lo que dicen es que esto no salva, las obras no salvan, sino que es la fe. No se bautiza a los recién nacidos, digamos, bautizando de nuevo a los que fueron de niños, ¿verdad? Entonces lo que dicen es que el bautismo es una decisión consciente y entonces tiene que ser de forma pública, de que digamos, que la persona decide seguir a Cristo. Entonces, públicamente, él conscientemente dice, sí, voy a seguir a Cristo, entonces por eso no bautizan a los recién nacidos. Esto no todos los protestantes, ¿verdad? Es la mayoría de los protestantes hacen esto. Hay algunos que no. Hay algunos que sí bautizan a los bebés, como los luteranos, ¿verdad? Estaba leyendo de luteranos, entonces por eso tengo ahí como esa. Y luego niegan esto que hablábamos de que el apóstol Pedro y digamos que es y la sucesión apostólica de los obispos y la eficacia de los sacramentos. No es que sí, el apóstol Pedro fue fundamental y todos los demás apóstoles, pero no es que él es la cabeza y que con él empieza todo y después sí, digamos, los obispos. Luego dice que se rechaza la doctrina del purgatorio y por tanto la oración por los difuntos. Se rechaza la Inmaculada Concepción de María y no se da crédito a la Asunción de María en cuerpo y alma de Dios a los cielos, ¿verdad? Esto no está en la Biblia, entonces no podemos dar crédito a eso. Entonces, digamos que las iglesias protestantes no usan María, la Madre de Dios, no, eso no, porque digamos que María
pudo haber tenido, tuvo hijos después y no es madre de Dios. Eso es como una confusión que se podría dar. Entonces, ese es el tema de María. Y las protestantes creemos eso. También en las religiones protestantes creemos que el canon de la Biblia son 66 libros, entonces digamos que se aceptan solamente los del la Tanaj, que es el Antiguo Testamento, y ya los católicos y los ortodoxos sí incluyen dentro de sus Biblias a los deuterocanónicos y no se cree en la necesidad de recurrir a la confesión auricular ni a la absolución por parte de un ministro, digamos, como el sacerdote, ¿verdad? No se cree en ir a confesar sus pecados, sino que es nada más irlos a confesar por medio de Jesús directamente. Ahora, esos son como las creencias que se tienen. Y eso se podría resumir en estas 5, que son las 5 solas. No sé si ustedes las han escuchado. El pastor tiene una prédica de esto que habló de las 5 solas. Y entonces, esto es como el núcleo de la fe protestante. Todo lo que vimos ahorita, digamos, de las creencias de los protestantes, se pueden resumir en estas 5. Entonces, hay muchas ramificaciones, pero todas deberían, ¿verdad? En cierta teoría, deberían de tener estas 5 bases. Estas son como las bases protestantes y pues si las tienen, entonces usted es protestante, ¿verdad? Si usted cree en esto. Entonces, la primera es la sola escritura, ¿verdad? Que es solo la escritura. Es la creencia de que la autoridad máxima de fe es la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios es solamente esa. Nada más, nada se puede salir de ahí y todo tiene que venir de ahí, de la palabra. Luego está la sola fide, que es la fe, ¿verdad? Entonces, solo mediante la fe en Cristo es que uno se salva, ¿verdad? No la fe digamos que en pastores, o la fe en obispos, o la fe en un santo, o la fe no. Es la fe en Jesús, en Cristo. Y entonces esta fe tiene que tener una conversión, ¿verdad? De una fe que produce esa transformación y pues tiene que tener un cambio en mi forma de pensar, en mi forma de actuar y en mi forma, digamos, de hacer las cosas. Luego está la sola gratia, que es la sola gracia, es la creencia que la salvación es por medio de Dios y por medio de la gracia, ¿verdad? De lo que les hablaba ahorita, de que las obras no nos hacen merecedores de salvación, o que si yo hago más obras, entonces soy mejor, ¿verdad? En cuestiones de salvación o en cuestiones, digamos, de recibir esta salvación, no es que yo me hago más apto por hacer más obras, ¿verdad? Sino que solamente por medio de la gracia y que nosotros no podemos como adquirirla, sino que Jesús nos las dio. Luego dice el 4 es la solus Christus, que es solo Cristo, es creencia de que solo Jesús es el mediador entre nosotros y Dios, ¿verdad? No hay otro mediador, no está María, no están los santos, solamente está Cristo, digamos, es Jesús. Entonces, ahí dice, esto aquí en este 4, lo que engloba es el rechazo de esa intersección de María o de los santos en favor nuestro en el cielo, ¿verdad? Y también se rechaza el culto y la veneración de esto. Y eso se liga con el 5, que el 5 es la solideo gloria, que es solo gloria a Dios. Este 5 lo que dice es que solo se le debe de adorar a Dios, no se le debe adorar a los ángeles, ni a los santos, ni a María siquiera, solamente es a Dios. Entonces, más bien los ángeles y toda la creación adoran a Dios, ¿verdad? Y entonces esto es como el rechazo a adorarlo o a venerar a cualquier santo o a cualquier estatua. Esas son esas 5 solas, que es el núcleo de la fe protestante. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Y a recabar, nosotros somos protestantes, por el simple hecho de que protestamos en contra, digamos, de las enseñanzas de los católicos, ¿verdad? Cumplimos estas 5, ¿verdad? Ya vivimos una por una y las 5 las cumplimos y varias ¿verdad? Los puntos que les di antes, digamos, de las creencias de los protestantes, sí lo cumplimos, ¿verdad? Entonces somos protestantes, protestamos en contra de las enseñanzas del catolicismo.
Entonces, ¿para qué? ¿Somos o no somos? Sí, sí somos protestantes. Entonces, porque hay gente que dice, bueno, no, nosotros no somos esto y esto, pero bueno. Ahora, estas son las ramificaciones del protestantismo. Y entonces, ya digamos, a partir de aquí y las próximas veces que yo venga aquí, digamos, a darles a una enseñanza, les voy a hablar de algunas de estas, ¿verdad? Estábamos hablando de los luteranos, ¿verdad? Un poquito de esto. Ya de los adventistas hablamos. El anglicanismo es, voy a darles como un dato porque también lo estaba leyendo. El anglicanismo es muy, muy, muy parecido a la Iglesia Católica. Digamos que ellos tienen sacerdotes también y entonces ellos tienen padres, digamos, como el padre, porque el sacerdote se le llama padre. Pero lo que pasa es que ellos entran aquí dentro del protestantismo porque ellos tienen sacerdotisas, mujeres, entonces ellos tienen padres y madres. Entonces, si usted le dice, bueno, fui con el padre, y entonces en los anglicanos usted puede ir con la madre, así se le llama, y se le llaman así madres. Ellos se pueden casar y entonces es algo muy curioso porque tienen esta estructura muy, muy parecida a los católicos, y se visten iguales y todo, y entonces uno dice, bueno, ¿por qué estarán aquí? Pero bueno, eso ¿Ustedes próximamente. conocieron, alguno conoció ya decir el padre, pero bueno, sí está, porque es católico, Alberto de Miami? Sí, Es un cura famoso, ¿se acuerdan que era un cura que tenía programas de televisión y todo eso y después lo cacharon en la playa con la novia y entonces se armó el escándalo y entonces él se casó con la novia y entonces se volvió anglicano y siguió siendo cura, ¿no? Pero casado. Entonces, sí, por ahí anda el tema, pero eso ya es como de farándula, ¿no? Se llama bochinche. Mejor dejémoslo ahí. Sí, entonces digamos, si ustedes ven, la Iglesia Ortodoxa tiene esto, los obispos, los sacerdotes, y todos son hombres. Pero aquí también, aquí en el anglicanismo hay obispos, hay sacerdotes, pero hay obispos, o sea, hay, no sé cómo se dicen, obispos, mujeres, sacerdotisas, diáconas. Entonces, es un poco más liberal y por eso es que lo meten al protestantismo. Pero sí, ese es como algo curioso que digamos que lo vi por aquí. Y entonces podríamos tocarlo pues en una próxima, ¿verdad? Y está, bueno, los luteranos, los baptistas, el calvinismo, bueno, todos esos los vamos a tocar, pero lo que quería tocar ahorita, pues son esas dos ramas que les dije. El cristianismo no denominacional. Digamos, ya sabemos que somos pentecostales, no, protestantes. Somos protestantes porque protestamos en contra de la Iglesia Católica y también entramos dentro de este cristianismo Hay no un ruido denominacional. ahí, si alguien tiene abierto algún micrófono, para que Bueno, lo cierren. entonces aquí les traje como varias cosas del cristianismo no denominacional y creo que me voy a enfocar un poquito más en esto. Dice que es una práctica cristiana sin estar etiquetados bajo el nombre de alguna confesión específica. Solemos, ¿verdad? O suelen autodenominarse simplemente como cristianos. Está presente desde la Reforma Protestante de Martín Lutero, digamos desde la Reforma hay varios grupos, varios movimientos que quisieron alzarse, ¿verdad? Quisieron decir, bueno, no, somos nada más cristianos, traigamos este cristianismo primitivo acá, pero no dieron como como digamos que no se establecieron bien, bien, bien y se caían, ¿verdad? Se levantaban y así como se levantaban se volvían a caer, no eran como muy estables. Entonces, bueno, ya les dije que se desarrolló a partir de varias corrientes que lo que querían era traer ese cristianismo primitivo, ¿verdad? Y decir, bueno, nosotros no somos cristianos de no sé qué, cristianos, no, somos solamente cristianos. Y ya formalmente, ya ahora sí, como institución, lo que dio pie a que más cristianos y más iglesias se denominaron así fue el movimiento de restauración Stone Campbell en el siglo XVIII. Entonces, este movimiento lo que hizo fue dar pie a que más iglesias se dijeran, sí, yo también soy cristiana no denominacional o no confesional, así se llama, no denominacional o no confesional. Entonces vamos a ver qué es el movimiento de restauración Stone Campbell. Aquí es donde empezó
y aquí es donde surgió, digamos, ya este término ya más oficial, ¿verdad? Entonces, dice que este grupo, digamos, habían dos grupos. Había un grupo liderado por Barton Stone, que ellos decían, no, nosotros solamente somos cristianos. Y había otro que se llama, que era de Thomas Campbell, vea, este, vamos a ver si lo ven, este es Thomas Campbell y este es Barton Stone. Entonces, y Thomas Campbell, también ellos, este grupo, el grupo de él se identificó como los discípulos de Cristo. Entonces, estos dos, ellos, digamos que ellos lo que querían, digamos, ese movimiento de restauración era restaurar la iglesia cristiana, basándose en el Nuevo Testamento. Ellos dicen, bueno, aquí está todo, en el Nuevo Testamento están los primeros cristianos, hay que basarnos en eso. Y entonces, bueno, Ahora ellos, usted puede, es que hay un sí, micrófono abierto. ya lo Ventaja. cerré. Bueno, ya cerré todo. Entonces, ellos, digamos que lo que hicieron fue unirse. Ellos dijeron, bueno, nosotros tenemos un grupo, ustedes tienen un grupo, pensamos igual, unámonos, y en 1832 ellos se unieron. Y lo que ellos decían era que todas estas costumbres y tradiciones, digamos, de las iglesias, ¿verdad? Lo que hacían era dividir a la gente, pero los cristianos teníamos que unirnos, ¿verdad? ¿Unirnos con qué? Pues con las prácticas de la iglesia primitiva. Lo mejor que uno pudiera hacer, pero y traer a la iglesia primitiva y unirnos como una sola, ¿verdad? No, como digamos en la prédica del el domingo hace 8, decía que es cierto que uno tenía que ser como la iglesia católica, como como organización, ¿verdad? Que era que, pues, que todas las iglesias, pues, fueran igual, este, dieran lo mismo, pero obviamente sabemos que las doctrinas cambian y se ramifican y entonces por eso es que se dan todas estas divisiones. Ellos, bueno, esa era, digamos, como lo fundamental, eran dos grupos que se decían, bueno, solo somos cristianos, entonces unámonos, y vayamos y traigamos todo esto del Nuevo Testamento y de la iglesia primitiva. Entonces ellos tenían como unos eslogans o unas creencias que los pusieron en forma de eslogan y me pareció interesante traérselos. Entonces, lo que ellos decían era esto. Dice, donde las escrituras hablan, nosotros hablamos. Y donde las escrituras callan, nosotros callamos, ¿verdad? Si la escritura lo dice, nosotros lo decimos. Si no lo dice, pues no lo decimos, ¿verdad? No hay que agregarle más. Somos cristianos solamente, pero no los únicos cristianos, ¿verdad? Entonces, solamente cristianos, pero hay más cristianos. Dice, en lo esencial, unidad, en opiniones, libertad y en todo, amor. Ningún credo sino Cristo, ningún libro sino la Biblia, ninguna ley sino el amor, ningún nombre sino el divino. Y luego estas dos últimas me parecieron también muy interesantes, que dice que haz las cosas bíblicas a la manera bíblica, ¿verdad? O sea, hay algo en la Biblia que dice, hazlo así, entonces hágalo así, ¿verdad? No le ponga peros o a que, no, es que yo creo que es así, que no sé qué, bueno. Y el último es, llama las cosas de la Biblia por sus nombres bíblicos. Si algo en la Biblia dice que es fornicación, pues usted le dice fornicación, no le va a decir, no, es que me acosté y no sé qué, bueno, no sé. O hay veces que si es pecado, pues es pecado, no un error o algo así. Una canita al aire. Exacto. Entonces, estas eran digamos que las creencias de ellos como las fundamentales que ellos se basaron y ellos dieron pie a que más iglesias dijeran, bueno, nosotros no somos denominacionales, somos independientes, iglesias no denominacionales, y entonces, digamos que comenzó digamos que a crecer digamos que esta rama o este grupo. Ahora, algunas características del cristianismo no denominacional. Dice que los objetivos principales son que la vida espiritual y la fe cristiana sean cristocéntricas. Si nosotros sabemos en nuestra, digamos que en la iglesia de nosotros siempre es eso, es algo muy cristocéntrico. Entonces todas las enseñanzas tienen que ser cristocéntricas y esto del cristianismo es como su pilar, tiene que ser cristocéntrico.
Y bueno, con base esencial en las enseñanzas de Jesucristo bajo la interpretación protestante, que ya vimos que sí somos protestantes. Ahora, los cristianos no denominacionales consideran que la denominación podría hacer perder de vista a las personas en la importancia, digamos, de que se centre solo en Cristo, de que hay que tener fe en Dios, pero, y bueno, y las enseñanzas interpretadas por el Espíritu Santo, porque hay veces que, digamos, según la denominación, se salen, digamos, de la escritura, o hay veces que hacen interpretaciones que no estén, ¿verdad? Que están fuera. Entonces es por eso que eso es lo que ellos consideran. Dice que estas congregaciones no tienen doctrinas litúrgicas establecidas estrictamente, ni tradiciones teológicas en particular. Si ustedes han visto, hay, digamos, como los adventistas, que los adventistas, y lo vimos para tomar un ejemplo que ya vimos, los adventistas, ellos leen el mismo pasaje a nivel mundial. En todas las iglesias se lee el mismo pasaje, el mismo libro. Entonces, es eso, digamos, una iglesia que es así, una iglesia independiente, un cristianismo no denominacional, no tiene a alguien por encima que le esté diciendo o algunas reglas estrictas, ¿verdad? Y bueno, muchas congregaciones han surgido para alejarse de pues estas organizaciones o instituciones religiosas que dictan todos estos rituales que a veces se salen de lo que realmente es importante, ¿verdad? Otras características es que las congregaciones de este tipo, digamos que, bueno, ya lo vimos, no están como sometidas a nada, a ninguna cosa superior, ¿verdad? Institución religiosa superior, y entonces rechazan ese modelo, digamos, de congregaciones confesionales o pues imitar a otras iglesias, ¿verdad? Son independientes, tienen su propio credo, su propia liturgia, su propio culto y no dependen de otra persona o de otras congregaciones. Digamos que yo pensaba que este cristianismo no denominacional era así como eh, algo que uno se inventa y no. Digamos que en Estados Unidos se hacen censos y ellos tienen un departamento especializado en censar a las iglesias cristianas, a las iglesias católicas, a las religiones en general. Y dice que las iglesias no confesionales o independientes conforman el grupo más grande de creyentes protestantes, con más de 21 millones de personas en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, fue un censo que se hizo en el 2020 y entonces surgió que el cristianismo no denominacional es la rama protestante, digamos que con mayor personas en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, para que vean que no es algo así inventado, sino que cada vez está siendo más y más grande y cada vez hay más iglesias independientes que ellos no se califican solo como cristianos, ¿verdad? Y bueno, muchas de estas iglesias aceptan con los brazos abiertos a miembros de otras denominaciones. Entonces, esto quiere decir que no es que se impida congregarse a miembros que sí tienen denominación. Por ejemplo, hay iglesias, digámoslo así, que son bautistas, que ellos dicen, bueno, usted no es parte de esta iglesia hasta que usted no cumple ciertos requisitos o así, ¿verdad? En estas iglesias como nuestra iglesia, digamos, si usted es calvinista y quiere ir a nuestra iglesia, puede irlo, es perfecto, o sea, puede hacerlo, pero bueno, si choca, ya es cosa suya, ¿verdad? Si chocan como sus creencias con lo que nosotros creemos, pues ya es punto y aparte, pero usted puede ir, puede ser parte de la congregación y ser un miembro más, ¿verdad? Ahora, me pareció muy interesante traerles, bueno, ya después de estas, traerles frases de cierta gente que es renombrada, cierta gente que es parte de denominaciones, de ramificaciones, que ellos dicen, digamos, y en algún momento dijeron que ellos no querían, que se los catalogara como alguna denominación, sino solamente como cristianos. Entonces empezamos con Martín Lutero. Martín Lutero, en una de sus declaraciones, él dijo: ruego que dejen mi nombre en paz, no se llamen a sí mismos luteranos, sino cristianos. ¿Quién es Lutero? Mi doctrina no es mía. Yo no he sido crucificado por nadie.
¿Cómo podría, pues, beneficiarme a mí, una bolsa miserable de polvo y cenizas, dar mi nombre a los hijos de Cristo? Dejen, mis queridos amigos, de aferrarse a estos nombres de partidos y distinciones, fuera todos ellos, y dejen que nos llamemos a nosotros mismos solamente cristianos, según aquel de quien pues nuestra doctrina viene. Entonces me pareció muy interesante que hasta Martín Lutero, que él tiene una denominación de luteranos, haya dicho eso, ¿verdad? Bueno, dejen de llamarse luteranos, nosotros somos cristianos nada más, ¿verdad? Entonces, pues me pareció interesante traerla. Otro es John Wesley, que él es uno de los pioneros en el metodismo, ¿verdad? Que también lo vamos a ver ya por ahí. Dice que él también decía, desearía que el nombre metodista nunca vuelva a ser mencionado, sino que se perdiera en el eterno olvido, ¿verdad? Porque ya comenzó con el metodismo. Charles Spurgeon, no sé si se dice así, es muy conocido, que es un predicador bautista. Él lo que él decía, digo del nombre bautista que perezca, más que el nombre propio de Cristo dure para siempre. Espero con gusto el día en el que no haya más estilo de vida bautista. Y por último, un predicador presbiteriano que se llama George Arthur Buttrick, decía, no es mi trabajo hacer que el mundo sea presbiteriano, ni el tuyo hacerlo metodista. Nuestro trabajo unido bajo Dios es hacer que el mundo sea cristiano, ¿verdad? Entonces, son personas que ellos, pues sí, eran de denominaciones, pero ellos en sus principios, ellos decían, bueno, no, es que yo enseño lo que yo interpreté, pero no quiero que me digan, ah, no, entonces yo soy bautista, no, que somos cristianos. Paola, devuelva un momentito uno a donde está Lutero. Ujú. Bueno, eso lo leyó Paola ahorita, lo que él decía y decía. ¿A quién le recordó ustedes leyendo eso que dijo Lutero ahí? Alguien a ver que diga, mira, me acordé de tal persona. Pablo. Pablo, Lu. ¿Qué dijo Pablo? Ah, este lo tengo por basura. Mi doctrina no es mía. Es una. y también hace mención que como que gracias a Dios no he bautizado, que no he bautizado a todos, sino a algunos pocos y los nombra. Sí, pero sí, todo eso está bien, pero él mencionó, ¿se acuerdan cuando dijo que cuando eran que decían que no, que yo soy de Pedro, que yo soy de Cefas, que dijo, no, 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 aquí nadie es de Y nadie, porque Apolos. aquí el Ajá. que murió por nosotros fue Cristo, ¿no? O sea, al que crucificaron fue a Cristo. Entonces, hacen alusión a lo mismo, ¿no? O sea, mire que Lutero dice, a mí nadie me ha crucificado, al que crucificaron fue al Señor, ¿no? Entonces, sí están muy alineados por ahí, por ese lado. Sí, sigamos, Pau. Bueno, entonces, y bueno, los cristianos no denominacionales se basan en estos pasajes y bueno, también creo que habría que tomarlo también propio, que dice en Hechos 4 del 11 al 12, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, solamente es Jesús, solamente por Él, y no es que hay otro nombre, ¿verdad? No es que somos los metodistas o los bautistas o los calvinistas, somos cristianos, ¿verdad? Porque luteranos los que siguen a Lutero, calvinistas, entonces, bueno, ¿me entienden? Y en Primera de Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no dice de verdad como cristiano, no sé qué, como cristiano, no, solo dice como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, estos dos pasajes, ellos también, bueno, los cristianos no denominacionales lo toman mucho como base en que somos solamente cristianos. Eh, como, como digamos, dentro de los protestantes están todas las ramas y este se sale un poquito de eso, han sido criticados, ¿verdad? Durante mucho tiempo. Y han sido criticados, atribuyéndoles que son individualistas, ¿verdad? Obviamente somos iglesias eh, que somos independientes, que no encajamos en ningún lado, entonces obviamente pues no nos vamos a unir a ningún lado que no vayamos, digamos, como si no va a favor de nuestras creencias y de nuestra doctrina, pues no nos vamos a
a meter por ahí, no vamos a ligarnos con ellos. Entonces, pues estas iglesias se han llamado así, digamos, las personas que están en denominaciones las han llamado individualistas. Y bueno, hay un profesor de la Universidad de Boston, ahí me equivoqué, Boston, Stephen Priteo, dice que esto lo que hace son como malentendidos o conflictos entre las religiones, ¿verdad? Entonces, decir que usted no está en alguna denominación va a causar un malentendido. También una teóloga presbiterana dijo que el denominacionalismo, o sea, estar en alguna denominación o en alguna rama, eso lo que hace es como una fuerza unificadora del cristianismo, eso unifica. Entonces, criticando a estos cristianos o a nosotros los cristianos que no estamos en ninguna denominación. Y por último, Stephen Armon, un teólogo bautista, dice que no existe tal cosa. ¿Por qué? Y entonces se los leo. Dice que tan pronto como una iglesia sin denominación ha tomado decisiones sobre lo que sucede en la adoración, a quién y cómo bautizan, cómo y con qué entendimiento celebrarán la Sagrada Comunión, qué enseñarán, quiénes serán sus ministros, cómo serán ordenados o cómo se relacionarán con esas iglesias, pues estas decisiones han colocado a la iglesia dentro de la corriente de un tipo específico de tradición denominacional. Entonces, pues tiene cierta verdad, ¿verdad? Aunque no es como del todo cierto, porque es cierto, digamos que nosotros ya, como ustedes han visto, ya hay una categoría de los cristianos no denominacionales, ya hay una categoría que pues si nosotros no tenemos denominación, ya estamos categorizados, pero no es cierto que pues dentro de todas las denominaciones que existen, pues nosotros no calzamos en ninguna. Entonces, es una media verdad por ahí. Y les quise traer estas críticas porque pues también como todo, uno dice, bueno, no quiero pertenecer a nadie y bueno, ya lo ven a uno como este grupo que no se quiere unir a nada, que no quiere pertenecer a nada, entonces bueno, ahí vienen las críticas. Ya por último, para terminar y para que no se haga tan largo, viene el cristianismo evangélico o el evangelicalismo. También es una rama, si lo vimos, bueno, voy a hacerme muy aquí. Digamos, dentro de este cosito no está, digamos, dentro de este gráfico no está, pero hay muchos, o sea, son muchas ramas. Entonces, estas son las más importantes, pero pues ya vimos el no denominacional y bueno, ahorita vemos los cristianos evangélicos. ¿Por qué lo quise traer aquí? Porque también nosotros también decimos, no, es que yo soy cristiano y a mí me ha pasado, digamos, en la escuela que yo estaba era católica, entonces yo decía, no, es que yo soy cristiana. Y entonces ellos me decían, no, pero es que yo también soy cristiano. Y entonces yo le dije, no, es que yo soy cristiana evangélica. Ah, bueno, sí, está bien. Entonces ya sabían que uno era cristiana de esta parte, digamos, como protestante. Uno nunca va a decir, no, es que yo soy protestante. Está muy complicado. Sí, Entonces, dígame. lo llevan preso. No, de hecho este es el que más se usa, ¿no? Porque Sí. uno siempre dice, es que yo soy evangélico. A veces ni siquiera se usa el término cristiano, yo soy evangélico, entonces ya uno sabe, ¿entiende? Pero sí se usa mucho este concepto de cristiano evangélico. Ok, entonces, este cristianismo evangélico o el evangelicalismo, porque el evangelismo es otra cosa, ¿verdad? El evangelicalismo es un movimiento dentro del cristianismo protestante que promueve la esencia del evangelio, eh, digamos que consiste en la doctrina de la salvación por gracia a través de la sola fe en la expiación de Jesucristo. Entonces, lo que dicen es que nosotros nos salvamos por solamente la fe, solamente la gracia, pero pues digamos que eso ya lo hemos visto en las cinco solas, ¿verdad? Solo la fe, solo la gracia, solo la escritura. Y la palabra evangélico, pero bueno, ellos también lo tienen como estipulados, o nosotros también lo tenemos estipulados. Dice que la palabra evangélico, como bien saben, viene eh, de la palabra griega que significa evangelio o buena noticia, ¿verdad? Entonces, evangélico quiere decir que viene de evangelio o de buena noticia. Dice que los evangélicos, y este es como su pilar, digamos que el cristianismo evangélico lo que tiene como pilar es el nuevo nacimiento.
Si usted dice que es un cristiano evangélico es porque usted cree en el nuevo nacimiento. Ese es, digamos que el pilar de ellos y de nosotros también, ¿verdad? Dice que se centra todo en la conversión, en esta experiencia de nacer de nuevo para recibir la salvación y digamos que también creen en la autoridad de la Biblia, como la revelación de Dios y en la difusión del mensaje cristiano, ¿verdad? Mucho va ligado a que los cristianos evangélicos practican el evangelismo, que es ir y predicar, ir y llevar las buenas nuevas, ir y, ¿verdad? Como el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Bueno, lo repetí ese mismo punto, ese es el mismo, pero dice que el término evangélico se sigue utilizando en la actualidad como sinónimo de protestante. Entonces, como les decía, ahorita en América Latina es muy usado, en vez de protestante, se usa evangélico, ¿verdad? Em, Tal vez en Estados Unidos es un poquito diferente porque pues en Estados Unidos sí se va la rama esta, la otra y así va, ¿verdad? Entonces ya se ven como más, más divididos, pero pues aquí en América Latina se utiliza como evangelio. Ahora, ¿qué pasa? Ahí, para el cristianismo evangélico o el evangelicalismo, se basa en cuatro creencias fundamentales, como el protestantismo. El protestantismo se basa en las 5 solas, el evangelismo se basa en 4. Si usted tiene esas 4 y las considera que si las, digamos, si las cumple, entonces usted es un cristiano evangélico. El primero, que es el fundamental, que ya se los dije, es el conversionismo. Entonces, para los evangélicos, el mensaje principal, digamos, es el arrepentimiento y el alejamiento del pecado y luego esa conversión por medio del nuevo nacimiento, ¿verdad? Ese cambio de vida. Usted antes no tenía a Dios, nace de nuevo, cambia su vida y entonces ahora ya tiene a Dios, ¿verdad? Rechaza el pecado y pues ya entonces ahora tiene una vida santa. Ese es el primero. El segundo es el biblicismo, donde dicen que la Biblia es inspiración de Dios, ¿verdad? Y están de acuerdo en que, digamos, esto es inspiración de Dios y se tiene que interpretar como literal, ¿verdad? No es como que Adán y Eva, fueron como en la Iglesia Católica dicen que Adán y Eva fueron dos personas que puede ser que significan toda la humanidad, ¿verdad? Hay enseñanzas que dicen, no, es que lo pusieron así, pero es que cuando él dijo que es Adán y Eva, es que creó todos. No, nosotros cuando dice que creó a Adán y Eva, es que creó a Adán, solo uno, y a Eva, solo uno, ¿verdad? Entonces es eso, de que, de que la Biblia no se equivoca y que la Biblia es real, ¿verdad? Hay que interpretarla como tal. El tercero, que es el crucicentrismo, que es como centrarse en la expiación, en la muerte y en la resurrección de Jesús. Ahí es donde está como nuestro centro para poder que nos perdonen y poder tener esa vida nueva y digamos que poder tener esa nueva vida, tiene que dar esto, ¿verdad? Jesús tuvo que venir, morir por nosotros y, ¿verdad? Resucitar para que nosotros podamos tener esa conversión. Entonces, bueno, y que esto es como sustitución, ¿verdad? Nosotros deberíamos de haber muerto, pero entonces Cristo fue el que murió por nuestros pecados. Nosotros no recibimos ese castigo. Y ya el último es el activismo. Entonces, el activismo no es que, ¿verdad? Porque ahí dice, no, el activismo es malo. Lo que significa el activismo es ir y compartir activamente el evangelio, ir y predicar, ¿verdad? Entonces, no es ese activismo de que hay veces que sí, el activismo es malo porque hay veces que uno se mete y se mete a hacer de todo. Ese no es el activismo que se está hablando aquí. El activismo es ese de ir, como somos evangélicos, tenemos que ir y evangelizar a los demás. Entonces es ese aspecto de, digamos, de expandir a todos el evangelio. Esas son esas 4 y sobre eso se basa el cristianismo evangélico. Entonces, si lo podemos ver, entonces nosotros también somos evangélicos, nosotros siempre, digamos, en nuestra iglesia siempre se ha como recalcado siempre el nuevo nacimiento, ¿verdad? Toda prédica, en toda enseñanza, al final
uno tiene que hacer la oración del arrepentimiento, porque puede ser que alguien se arrepienta. Entonces, lo tenemos muy inculcado y bueno, el evangelismo es eso. Lo principal es nacer de nuevo y estas 4 fundamentos. Em, Algo que, digamos, esto calza, digamos, para las iglesias que son, eh, digamos, como en Estados Unidos o en otras partes donde es como un poquito más notorio, que hay una distinción entre las iglesias evangélicas y las iglesias protestantes, que digamos que es la doctrina de la iglesia de creyentes. Esta doctrina lo que habla, aquí, ay, se los pasé. Esta doctrina lo que habla es que digamos que el cristiano tiene que convertirse en un miembro de la iglesia por medio del nuevo nacimiento. O si usted no ha nacido de nuevo, usted no puede ser miembro de la iglesia, perdón, usted no puede ser un cristiano. Entonces, hay muchas iglesias protestantes, como hablamos, los luteranos o los anglicanos, que ellos creen que por medio del bautismo, entonces usted pues ya hace parte de la iglesia, ¿verdad? Tienen esas como ideas del catolicismo, ¿verdad? El católico, él no habla del nuevo nacimiento, el católico lo que habla es, bueno, yo me bauticé, entonces ya soy católico y ya estoy salvo, ¿verdad? Nunca se habla del nuevo nacimiento, entonces eh, esa es la diferencia entre los protestantes y los evangélicos, que en los evangélicos sí tiene que haber un nuevo nacimiento y digamos, es clave para la iglesia evangélica, digamos así. Y bueno, siempre les había traído el mismo versículo, entonces les cambió hoy el versículo, que es Romanos 16, del 17 al 18. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, ya más adelante, digamos, en las próximas sí les voy a traer ya más que son los luteranos, los calvinistas, ya ahí van a ver como un poquito más discrepancia entre lo que nosotros creemos y lo que ellos creen, pero pues esta era como eso, cuando nos preguntan qué somos, entonces poder decir, sí, nosotros somos protestantes por esto y esto y esto, nosotros somos evangélicos por esto y esto y esto, nosotros somos cristianos no denominacionales por esto y esto y esto. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que no les pareció, no sé. Paola, podríamos decir que ahí nosotros somos como una mezcla de todos. Sí, exacto. Digamos que hasta hay iglesias que, pues, digamos que hay iglesias que dicen como, no, yo soy bautista reformada, entonces es bautista, que eso viene del bautismo, y reformada es del calvinismo, entonces se unen. Entonces hay mezcolanzas y nosotras también, digamos, pero sí. Eso es como Muy lo que hablábamos de bonita. la católica, ¿se acuerdan que sea? Es que yo soy católico, apostólico, bueno, era una lista ahí. Ahorita, obviamente, sí, nosotros somos protestantes, como dice Paola. O sea, ya sabemos que somos cristianos evangélicos protestantes no denominacionales. Y esperemos que cuando vengan las otras corrientes no digamos, y aparte de eso soy, van a salir aquí más de uno calvinista o arminiano, o Pastor, anglicano. Sí. ¿Qué? pero cómo bueno, imagínate, en el término soy cristiano evangélico, lo primero que la gente piensa es que uno es parte de esas iglesias sinagogas de Satanás. Ah, ¿Cómo? O sea, tampoco. tendría uno que darle toda la, No, por digamos, eso la es que te explicación. decía que uno, si usted dice que es cristiano evangélico, usted se centra en esas 4 cosas que están ahí que son totalmente válidas, ¿no? O sea, el evangelio, que Cristo fue el que murió, bueno, lo que vimos ahí ahorita, ¿no? O sea, somos protestantes porque estamos en contra de la manipulación que hace la Iglesia Católica en cuanto a algunas enseñanzas y dogmas que no son bíblicas. Protestamos por eso, o sea, hay que leerse las 95 tesis.
Y somos no denominacionales porque realmente no pertenecemos a ninguna organización o alguna estructura como las que mencionó Paola ahorita, de todo ese asunto, que a uno a veces, Uno y debería. uno conoce pastores que son denominacionales, que a ellos les definen los temas que tienen que predicar y todo ese asunto, y les revisan las prédicas, y ¿me entiendes? O sea, es una organización muy estructurada como tal, ¿no? Entonces, pero no quiere decir, Keishel, que si uno dice, no, yo soy cristiano evangélico, no es tanto por las creencias como tales, sino por la mala fama de la iglesia, ¿me entiendes? O sea, ahorita ya Sí, la gente tiene mala fama de las iglesias, no importa si es ortodoxo, si es todo lo que salga de la católica, eso es un choricero, una robadera de plata, bueno, de todo, ¿no? Ahora, dentro, y eso es lo que Paola nos va a dar más adelante, cuando empecemos a ver los pentecostales, por ejemplo, dice, pero los pentecostales son cristianos. Sí, pero también tienen una cantidad de cosas que se salen de por ejemplo, la Biblia no enseña que si uno no habla en lenguas, no tiene el Espíritu de Dios. Algunas denominaciones lo enseñan, ¿me entiendes? Entonces, cosas como esas que hay que manejar, hay que ver. Hoy, digamos, cuando estábamos hablando con Paola, que decía que era un término, era un tema larguísimo, que eso es extensísimo, y ella decía, no, pues yo primero quiero, y ahí estuvimos hablando, yo primero quiero dar un entorno general y el famoso cuadrito y la línea del tiempo y los tres grupos y todo ese asunto, ya después, ahora ya sabiendo que nosotros somos protestantes, somos no denominacionales y somos evangélicos, eso está bien. Cuando uno le pregunta, ¿ustedes de qué denominación? No, nosotros no somos, somos no denominacionales y no nos estamos inventando ese término. Existe, las iglesias no denominacionales existen porque no calzan en ningún lado, somos independientes, bueno, ustedes saben todo. De hecho, la iglesia de nosotros es la típica iglesia no denominacional. O sea, no tenemos una estructura, ¿me entiendes? O sea, somos nosotros, nosotros definimos nuestro caminar, ¿no? De hecho, sí, hay iglesias, por ejemplo, que hasta para bautizar a alguien son como 3 meses ahí, yo no sé, bueno, una cantidad de cosas eh, que la Biblia lo que enseña es Felipe y el etíope, ¿no? ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí, bueno, entonces nada te impide bautizarte, ¿me entienden? Cosas de esas muy sencillas. Pero bueno, ya para que no nos alarguemos más, no sé si alguien quiere aportar algo, tiene alguna pregunta. No, pastor, agradecerle a Paola, bueno, y a ustedes por el tiempo y por la explicación, porque sí, o sea, para cuando no le pregunten eso es importante saber a qué grupo pertenecemos. Muchas gracias. Ok. ¿Más? sí, Así es. muchas Bueno. gracias, Pau. Muy completa la exposición, excelente. Sí, Pau, muchísimas gracias, por aclararnos a qué pertenecemos. Ok, está bien. Gracias, Entonces, Paola. ya no Que, me no me sigan diciendo obispo, por favor. gracias, Paola. Bueno, vamos a orar entonces para ya liberarlos. Regálanos una oración, gemita ahí para irnos, ¿vale? Claro que sí. Yo antes pensaba que los no denominacionalistas no existían. Y qué interesante, ¿verdad? Que 21 millones solo en Estados Unidos. 21.100.000 con los de Cartago. Sí. Bueno, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza, Señor. Bendecimos la vida de Paulita, Señor, una vez más, trayéndonos información, Señor, que nos viene a dar esas convicciones, Señor, esa identidad que tenemos en usted, Señor, que nos hacen sentir, Señor, felices de seguirlo a usted, Señor, de, de no buscar, Señor, el acomodo a alguna iglesia o alguna denominación, Señor, sino siempre seguirlo a usted a través de su palabra, Señor. Llénenos de sabiduría, Señor, de entendimiento, para que lo que usted nos revela, Señor, a través de su palabra, Señor, lo vivamos, lo pongamos en práctica y que muchas personas, Señor, que están a nuestro alrededor, Señor, se puedan ver beneficiadas, Señor, como un día nosotros fuimos, Señor, de su misericordia, de su gracia, de su bondad en nuestras vidas, Señor, que podamos seguir caminando, Señor, firmes en usted, en su palabra, Señor, y dando testimonio y siendo luz
a todo el mundo, Señor, a donde usted nos lleve, a donde usted nos tenga, Señor. Gracias por todos mis hermanos, mis hermanas, por los que se pudieron conectar, por los que no, Señor. Y ponemos esta semana y todo lo que queda en sus manos, Señor, que podamos glorificar su nombre, Señor. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén.